Hola, bienvenido. Y bueno, como habíamos platicado en el video anterior, el día de hoy vamos a tocar los temas sobre la lógica global convergente. ¿Qué es esto? Una forma de aplicar la ley del desdoblamiento del tiempo y el espacio en nuestra vida diaria, pero también encontrar como esa conexión con esa ley universal. Si bien sabemos que las leyes aplican, estemos conscientes o inconscientes de ellas, solo porque nosotros formamos parte de este sistema, y al referirme a parte de este sistema me refiero a este sistema solar donde el ser humano forma parte de la Tierra forma parte del sistema solar y le reporta un sol, ¿no? En el anterior video te había comentado que a través de los rayos solares es que recibe la información la Tierra. Sin embargo, hoy voy a hacer una corrección. No es en base solamente a la luz, sino es a las frecuencias que irradia el sol. Si bien la luz es un efecto que vemos posteriormente en nosotros y que vamos, digamos, en el tiempo lineal que nos enseñaron desfasados con tantos años luz, entonces imagínate, ¿no? Qué tan grande es la información que capta la Tierra. Y bueno, para darnos una idea, cuando el Sol manda esas frecuencias, la Tierra las tiene que ralentizar. Esto quiere decir que las va a procesar y las va a experimentar de manera paulatina, y en el tiempo que conocemos nosotros como humanos es en el periodo de un año. Entonces la Tierra recibe la frecuencia y la Tierra la va a procesar, y en ese proceso le va a tomar un año, los 365 días que contiene de acuerdo al calendario que nosotros actualmente utilizamos, o 366 en caso de ser año bisiesto. ¿Para qué te doy estos datos? Pues para ir integrando un poco la información, pero antes de continuar te invito a que tomes agua, a que te estires un poquito, te relajes, respires, para abrirnos a recibir esta información. Que si a veces pensamos que es complicado entender sobre cuestiones de la física o entender cuestiones de ciencia, algunos términos, algunos tecnicismos, también nos podemos abrir a aprender un poco más y a recibir esa información que si no la entendemos en el primer llamado, después con el paso de los días la podemos integrar a nosotros. Y eso es parte también de lo que está presentándose a través de la lógica global convergente. Cómo aplicar ese conocimiento a mí como ser humano y como parte de ese sistema. Entonces, para esto te voy a invitar a que me acompañes a hacer esta pequeña respiración para ponernos en contacto. Entonces, toma asiento, procura que tus brazos no estén cruzados ni tus piernas, cierra tus ojos y vamos a hacer una primera inhalación. Lo más que pueda, sostenemos y lentamente soltamos. Una vez más, sostengo y suelto. Una tercera ocasión, sostengo y suelto. Voy a mover un poco mi cuerpo para relajarlo, a ver cómo mi ritmo se calma. Me hago presente en el ahora. Me identifico en el espacio físico donde estoy y me reconozco en el presente. Bueno, ya que acomodamos esta información, deja inicio con un poco de historia. La información de la lógica global convergente se empezó a desarrollar a través de Alejandra Casado. Ella es de Argentina y su código de país es el 54. Eso lo vamos a dejar por el momento ahí pendiente, pero tiene relevancia porque es la información que se abrió al mundo. Entonces, lo que comenta Alejandra es que por el año del 2012, alrededor de septiembre, ella estaba atenta a la información que se estaba abriendo a través del físico Garnier
sobre la ley del desdoblamiento del tiempo, en el cual él comprobó la existencia de un doble. Se dice que hay una versión de nosotros en el consciente y una versión de nosotros en el inconsciente. Y la versión del inconsciente, que sería este doble, es el que contiene toda la información de nuestro ser. Muy bueno, esa es como la información previa que ella recibió. A la par, ella estaba en un proceso de biodescodificación, en el cual estaba haciendo algunas prácticas y estaba como en una especie de entrenamiento que duraba 10 días. Para el 10º día, dice que empezaron a hacer un evento en el cual empezaban a trabajar los duelos, ya que parte de la información que estaba trabajando era del transgeneracional, que si no sabes qué es el transgeneracional, pues es la información que viene de nuestro árbol genealógico, aquello que trasciende por ser parte de esa familia, ¿no? Aquello que nos llega a operar de manera inconsciente, pero que lo tenemos en nuestro entorno familiar porque lo aprendimos, porque escuchamos las historias de algunos tíos o familiares que ya no están presentes, o las vivencias del pasado de nuestros abuelos que hacen resonar en ese actuar de nuestro ser simplemente por formar parte de esa familia. Entonces lo que ella comentaba era que pues empezó a ver a la par la información de Garnier y de alguna manera entendió. Entonces cuando estaba haciendo el proceso del duelo, ella dijo, bueno, en lugar de hacer el duelo hacia el transgeneracional, si mi doble es el que tiene toda mi información, ¿por qué no hago un duelo con él? De manera que el duelo sirva como una alineación, no como una despedida, que sea como una unión, como una conexión de decir, ok, te reconozco que eres parte de mí, pues vamos a ver qué podemos hacer juntos, ¿no? Entonces esa famosa alineación. Y bueno, procede a hacer su duelo. En el transcurso de regreso a su casa, esto lo vive en Cusco, y de regreso a su casa en Argentina dice que empieza a recibir información. Y te vas a preguntar, ¿de dónde recibe la información? Bueno, es de esas veces que empiezas a obtener conocimiento porque entendiste el comportamiento que se estaba presentando, porque pudiste ver aquello que todavía no se hacía presente, es decir, estabas tomando conciencia de cómo se relacionaba toda esa información que ya habías recibido previamente, y también de la información que le estaba llegando por estas frecuencias. Hablemos de las frecuencias que manda el sol. De alguna manera ella empezó a recibir esa información también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que al momento de empezar a recibir esta información, todo en el mapa o en el rompecabezas que ella tenía de su transgeneracional empezó a tomar forma y empezó a ser más coherente con ella, con la información que estaba trabajando, con lo que había desarrollado. Y entonces se empieza a dar cuenta de, esto es relacionado con mi tío porque mi bisabuelo vivió esto, y esto es relacionado con mi papá por esta situación que vivió en su familia, y va relacionando, ¿no? Digamos que atando cabos o atando la información y las ideas que ella tenía presentes, pero también otra información que ella a lo mejor no conocía, pero le llegó. De alguna manera de repente ya la sabía, y no es de una manera espontánea, digamos que estaba haciendo su conexión con el doble y se le estaba entregando esa información, o con su guía, que lo vemos nosotros así en la parte de la terapia de sanación cuántica integral. Bueno, pues Alejandra, regresando a su casa, valida esta información con su familia y le confirman que es cierta, y entonces empieza a preguntar, bueno, esto es algo nuevo, pero me hace sentido a lo que estoy viviendo, me hace sentido el por qué estoy pasando estas situaciones. Y conforme van pasando los días, no se queda la información solo reservada a ese evento, sino que empieza a tener una amplitud de conocimiento que cada vez va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces, todo ese conocimiento que ella estaba recibiendo de alguna manera tenía que salir, pero no sabía todavía cómo procesarlo, cómo aterrizar esa idea. Si bien, digamos que estuvieras como en la parte creativa, donde te están llegando ideas, conceptos, y estás viendo cómo unirlos, y para ti en tu cabeza hace sentido, y ya tienes como la forma en la que tú lo comprendes, pero todavía no lo puedes explicar a un tercero, que si hablas con alguien el otro se queda mirando y te dice,
bueno, ¿y cuál fumaste? O pasa el churro para estar igual, o pues está bien tu viaje, pero muchas de las cosas que me comentas como que no son coherentes, pero no son coherentes de la perspectiva de ese tercero con el que interactúas, ¿no? Entonces, bueno, ella pasó por un proceso en el cual también la gente a su alrededor, conforme lo iba compartiendo, lo iban aterrizando, pues dice que se empezó a hacer como este ping-pong entre lo que ella compartía y lo que regresaba la información al doble. ¿Por qué? Porque durante el desarrollo de Garnier, entonces se puso muy de, pues no de moda, pero sí de alto impacto el que te conectaras con tu inconsciente, en que empezaras a tener esas conversaciones con el inconsciente, y entonces que te decían pídele al inconsciente y él te va a dar todo, pero no es así, simplemente es como un ir y venir de información. Pero si nada más lo haces con tu doble o con tu alma o con el espíritu, pues está limitado. Tiene un topaje porque su funcionalidad es una, ¿no? Tiene un límite. Dentro de esa extensión maravillosa hay un límite ahí. Pero ¿qué pasa cuando te conectas con el origen, el que crea todo, de donde venimos todo, con ese primer inicio original? Qué vasto sería el resto de la información, ¿no? No estaría limitada. Claro, llegaría un momento en que estaría limitado a pues el conocimiento del origen, pero pues de aquí a que se explore y se llegue, pues ya habrán otros avances, ¿no? Y eso a lo mejor ahorita eso no nos compete a nosotros, pero en el futuro pues sí va a ir más información apareciendo, y pues bienvenida a los que nos toque vivirla, y a los que no, pues a lo mejor será en otra etapa de nuestra vida, pero al menos ya estamos abriendo nuestra conciencia a lo que sí está operando el día de hoy en nosotros, a lo que sí está actuando con nosotros. Entonces, bueno, dice Alejandra que el periodo que tuvo que tomar para que ella terminara de aterrizar la información, la pudiera procesar y empezar a articularla de manera que quien la escuchara encontrara un sentido a lo que se le estaba platicando, le llevó alrededor de 9 meses o 7 cuarentenas. Y esta información también es importante, que más adelante vamos a desarrollar, pero quédate con el dato. 9 meses, interesante, ¿no? ¿Cuánto dura un embarazo? 9 meses. ¿Cuánto duraría una nueva creación en gestionarse? El periodo a lo mejor de un embarazo, 9 meses. Entonces, pues vamos viendo cómo se va articulando esto. Y el equivalente a 7 cuarentenas. Esto quiere decir que el número 40 toma una forma de impacto, pero no de la manera tradicional que conocemos como el 4-0, sino que para ella una cuarentena es 39 días y luego un día inicial. Entonces son a los 39 días la fecha de corte, pero esa misma fecha de corte es el día 1 para el siguiente periodo. Entonces es muy importante que cuando hables de la lógica global convergente y inicies tu proceso de aplicar la metodología en ti, en tu desarrollo para tu ser individual, el tiempo de cuarentena es el equivalente a 39 días corridos, uno tras otro, sin pausas, sin brincos. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos haciendo ese famoso ping pong, pero no con nuestro doble, sino con la información desde el origen. Entonces, qué importante es que cuando haces ese ping pong no se corte. Es como si todo el tiempo estuvieras conectado en internet. Es muy vasto, muy grande internet, pero cuando haces como ese enfoque hacia donde te quieres dirigir, te empieza a dar la información sobre ese aspecto. Cambias de enfoque y ya no te llega de ese aspecto, te llega del otro. Entonces, cuando hacemos la alineación con el origen, va a llegar la información dependiendo de lo que estemos necesitando en ese momento y lo que estemos reportando. Bueno, pues le lleva 9 meses y lo empieza a desarrollar, y entonces después de esos 9 meses ya tiene una metodología para salir al mundo y explicarla. Y lo que dice es, la ley del desdoblamiento del espacio y tiempo es algo que le pertenece a todos los humanos, que todos tenemos derecho a conocerlo y aplicarlo. Tenemos derecho a conectarnos con esa percepción.
Porque si entendemos cuál es la lógica que opera el universo, vamos a entender la lógica de para qué están sucediendo las cosas, para qué se hace presente ese evento en mi vida. Y entonces a lo mejor no nos vamos a sentir tan arrebatados de no me salen las cosas, esto está mal, al otro le va bien y a mí no. O sea, vamos a ir quitando todas esas capas que no nos permiten ver lo que la realidad nos está mostrando que es nuestro camino exacto para nosotros. Y también esta ley, al conocer esa lógica, nos pone en una misma línea a todos. Que si bien el envase del cuerpo es diferente, que tiene características más, características menos, que tiene algunas áreas más desarrolladas y otras por descubrir, nos pone en el mismo nivel como una especie humana. Mucha información, ¿verdad? Y solo es el inicio. Bueno, aquí te invito a que tomes algo de agua, yo también voy a tomar para seguirnos hidratando. Es importante cuando estamos tocando estos temas de lógica el estar hidratados, el estar frescos, que si sientes que de repente es mucha la información, pares, descanses, luego regreses, ¿no? Con el video. Bueno, y partiendo de que se hizo este desarrollo, antes de iniciar a utilizar la metodología, me gustaría que vieras de la manera en que yo he captado la información y cómo es que la he logrado entender para ver si a ti te funciona. Pero si no es algo que te funcione, te invito a que te acerques a la información fuente. En este caso sería revisar los videos de Alejandra Casado, y si ocuparas un poquito que estuviera un nivel de mayor entendimiento, más aterrizado, un poquito más compatible con nuestra vida del día a día, pues también pudieras tocar los videos de Gris Nava, que son de los que yo empecé también a aprender, y empezarlos a compaginar con los de Alejandra y pues ir a la par, ¿no? Irnos apoyando de la mano en ambos guías para poder ir avanzando. Y pues espero que este video también te ayude, ¿no? Para hacer como ese inicio de parteaguas que no sea tan técnico de golpe, pero que sea de la mano para lo que vamos a ver, para ver si te hace sentido a ti, si te hace sentido cómo abrir esa percepción. Que créemelo, cuando lo empieces a practicar no te vas a arrepentir, porque es como si ningún día fuera el mismo o se repitiera a partir de que haces este proceso. Pero es que tú lo hagas, no es que alguien lo haga por ti, y que tú tomes conciencia de que entiendas cuál es esa lógica que está operando en ese momento, en ese evento que te está quitando tu paz, y puedas decidir cómo actuar. Tal vez no te vas a librar de vivir esa situación, tal vez la situación te acompañe por el resto de tu vida, pero a lo mejor le quitas la carga dolorosa, a lo mejor ves otras opciones para resolverlo, a lo mejor tu percepción cambia, entonces empiezas a rescatar tesoros de esa experiencia y los empiezas a abordar contigo. Entonces dices, qué bueno que apareció esta situación, porque te voy a decir que venir a la tierra es venir a errar, y errar es aprender de los errores. Claro, tú piensa cuándo ha sido más significativo para ti un aprendizaje. Cuando ya lo sabías, cuando ya lo tenías de alguna manera dominado, o aquello que te costó más trabajo, aquello que te costó un tiempo más de dedicación, aquello que a lo mejor fueron días, meses de práctica, o aquello que todavía te sigue costando trabajo, que tú dices, ¿por qué se me presenta esto otra vez? Y esta es la tercera ocasión en que me llega a lo mejor gente así, que para mí puede ser complicada desde mi visión, ¿no? Pero que si la empiezo a analizar por qué me complica a mí, me puedo dar cuenta qué es lo que me está dando de información de regreso. Ese famoso ping-pong que hablaba previamente, ¿qué es lo que me está diciendo la realidad?
¿Cómo es que se me está comunicando? Porque recuerda que nosotros, al ser unas antenas de la Tierra, pues funcionamos como los vellos en la piel. Recibimos información, somos sensores de recibir información. Entonces, dependiendo de nuestros conocimientos, desde qué postura lo queramos ver, de la apertura que queramos tener, de cómo estemos experimentando la situación, pues va a ser la percepción que tengamos. Pero imagínate que si nuestra percepción es limitada, no alcanzamos a ver más que en este rango, y la realidad es todo esto, ¿cuánto nos faltaría, no?, para absorber de todo lo que nos está rodeando? ¿Por qué limitarnos solo a verlo desde esta perspectiva? ¿Por qué no ampliarlo también a todo lo que abarca y a lo mejor decir, mira, aquí hay una ventaja, aquí hay un tesoro, aquí hay algo que puedo utilizarlo no nomás en esta ocasión, sino puedo aplicarlo en otras etapas de mi vida? Entonces, pues el ver la realidad, eso es lo que nos va a brindar. Ok, entonces antes de seguir al proceso de la metodología, cómo lo aplicas, te voy a desarrollar lo que son los participantes en esta información. Esta información está dada en el lenguaje español, porque pues tiene su cuna en Argentina, se habla el idioma español, pero también tiene que ver con los números. ¿Los números de qué rango? Los que muestra la calculadora de tu celular. Del 0 al 9, donde el 0 es parte importante para nosotros. Y aquí voy a hacer una pausa. Esta forma de ver los números no tiene nada que ver con la numerología. Nuestra intención no es reducir la información a un solo número y decir, este número tiene todas estas características. Porque tú no solo eres una versión tuya y tú no solo eres una sola imagen, no eres una foto en un espacio y tiempo. Todo el tiempo estás cambiando, todo el tiempo te estás actualizando, todo el tiempo estás adaptándote a tu entorno, a la información que recibes. Entonces, pues limitarte a un solo dígito no te define. Entre mayor cantidad de números, mayor es la información que percibimos. Bueno, dicho esto, los participantes iniciales son del 1 al 7, que son los planos que conforman todo nuestro universo, donde el 7 es el punto inicial, donde parte todo, es el origen, es el todo y la nada. Imagínate que algún día, voy a hacer el recurso de mi cuaderno, imagínate que algún día la realidad dijo, la vamos a representar aquí en nuestro cuaderno como un punto. Puedes ver, es un punto. En ese punto contiene toda la información de todo, del universo y cuáles son sus dimensiones y cuántas galaxias va a tener y cuántos sistemas solares van a estar, o si va a haber otro tipo de sistemas, cuántos planetas, estrellas, etc. Dentro de toda esa configuración también está el ser humano. Entonces, hablemos de que está el Sol, el sistema solar, están los planetas, está el planeta Tierra y dentro de la Tierra está el ser humano. Entonces, en la lógica universal, el ser humano es parte de la Tierra. No, la Tierra es parte del ser humano. El ser humano es parte de la Tierra. Entonces, cuando te pones en ese lugar que te corresponde, entonces puedes ver las cosas de otra manera, pero te integras a esa alineación. Yo formo parte del sistema solar y mi función está dentro de la Tierra, no al revés. Yo le pertenezco a la Tierra y como terrestre pues voy a experimentar lo que me corresponda de la Tierra. ¿Va? Bueno, entonces ese punto, que por el momento llamaremos 7, es el origen de todo. Y lo vamos a conocer como el original, el todo y la nada. Y entonces, en su existencia, 7 se pregunta, ¿qué será ser menos que todo? ¿Y qué será ser más que la nada? Tiene esas dos variantes. Y entonces ahí lo que pasa es que se hace el desdoblamiento y la apertura del espacio y tiempo. ¿Va? Y se abren dos sentidos. Uno
que es como el individual o el divergente, y otro que es como el retorno, que es el convergente, ¿va? Entonces, se abren el espacio y el tiempo, perdón, y llega a lo que es un concreto. En el concreto, o lo que es la base de ese espacio y tiempo, es nuestro espacio lineal, que sería el eje de las X, y aquí voy a marcar interno lo que vendría siendo nuestro centro, que sería el eje Y. X y Y. Hasta ahí no se me preocupen, no son matemáticas complicadas. Solo es como poner el punto de referencia, como lo veríamos en las coordenadas, ¿no? De espacio y tiempo. Entonces, X, que es nuestro espacio lineal, si se fijan, la base es muy ancha, muy larga, y es donde nosotros estamos interactuando todo el tiempo. Sería el plano 1. Y este plano 1 sería el plano concreto, el plano del ser, el plano físico, todo lo que, donde está la materia, donde estamos interactuando ahorita nosotros. Entonces, cuando hablen del plano 1 o cuando veas el número 1, nos referimos al ser, a la unidad, a ese concreto, ¿va? A esa parte física. Después vamos a tener diferentes planos y cada uno lo vamos a ir desarrollando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Entonces tenemos el plano 1. Ya hablamos que es el concreto. Después tenemos el plano 2. Y en el plano 2, que si te fijas es un poco más corto respecto al plano 1, ya estamos hablando de el siguiente nivel. En este nivel entra todo lo energético, es el plano de la energía, es el plano de los circuitos. Cuando escuches la palabra circuitos, es que se refiere al plano 2 en la lógica global convergente. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que aquí va a entrar todo lo que es la mística, todo aquello que nosotros consideramos, ya sea el manejo de energías, las canalizaciones, las conexiones con nuestros seres asistenciales, el Reiki, todo lo que es meditación, todo ese proceso, ¿no? Que ya, si bien tenía su aparición desde entonces, previo a que el original se filtrara totalmente en esta realidad, realmente lo que estaba es que era una preparación previa, y era una preparación también de alguna manera lenta. ¿Por qué? Porque toda esa parte mística no es del dominio de la gente común, del día a día. Solo ciertos sectores de personas lo conocen, que les tocaba empezar a saberlo, que les tocaba empezar a abrir ese desarrollo. Pero cuánto no estaba como oculto, como reservado, como que solo unos lo saben. Bueno, pues es ese jugar de la energía, ¿no? Cómo se comparte en este plano. Después tenemos el plano 3, el tercero, y este tiene que ver con la mente, pero todavía no es la conciencia. Digamos que es la mente al nivel del raciocinio del ser humano. Digamos que es la mente operacional, es la que te brinda como toda esta estructura, ¿no? Y ese pensamiento, pero todavía no llega a ser la conciencia. Después tenemos el plano 4, bueno, y este plano 3, antes de pasarme, es conocido como el de la percepción. ¿Cómo percibo mi entorno? Si te dijera cómo lo ves, pues no puedes decir, pues atrás de ti hay una pared blanca y ya. Pero ¿cómo percibo esa pared? ¿La percibo como en un lugar cómodo, o la percibo como que es una restricción, una barrera, o esa estructura granulada que se ve, me agrada, no me agrada? ¿Cómo lo percibo, no? Va mucho más allá de verla. Si yo te digo, pues es una pared blanca, pero te estoy dando más información.
No te estoy pasando mi sentir respecto a lo que me está rodeando. Solo te estoy dando un hecho. ¿Va? Este sería como un poquito del ejemplo de la percepción y que pues es lo que buscamos nosotros como abordar. Después tenemos el plano 4, que en este plano es todo el diseño. En este plano entra los gobiernos, los dioses, el doble, el alma. Es todo el diseño que compete a todo lo que vemos en nuestra realidad. No hay nada elaborado por casualidad, no hay nada que se haga presente que no sea necesario para la Tierra. Entonces, si tú me dices, bueno, ¿por qué se necesitaría algo malo? Pues para que se pudiera hacer contraste con lo bueno. Si no, ¿contra qué podrías definir qué es bueno y qué es malo? Tiene su funcionalidad. Que te agrade o no es otra cosa, pero tiene su funcionalidad el que esté presente para generar un equilibrio o una polarización. Yo solo me dirijo a lo bueno, pero estoy dejando de ver lo malo. Tal vez me estoy exponiendo de más. Tal vez estoy cayendo en una situación que no va a ser en mi mayor beneficio, pero estoy polarizada. O solo veo lo malo, no veo lo bueno, y entonces me estoy perdiendo de oportunidades que están literalmente frente a mis narices, pero no las quiero abordar. Ya sea porque me da miedo, porque no tengo todavía los circuitos suficientes para hacer esa percepción que necesito para la toma de conciencia y entonces ver ahí los tesoros ocultos, o realmente es algo que no le he puesto mi atención porque estoy muy distraído con la vida de los demás, estoy fuera de mí. Te puede pasar eso también. Entonces en el plano 4 es el diseño y es donde ahorita con todo el movimiento del despertar de la humanidad, más de la espiritual, de la humanidad, lo vas a conocer que lo llaman como la Matrix, como el famoso sueño donde estamos nosotros dormidos y no sabemos qué es lo que realmente está pasando. Bueno, ahí entraría esa Matrix, en ese diseño, los arquitectos de ese mundo, o por qué se le dio esa configuración en específico, ¿no? Como en la película. ¿Por qué la Matrix fue tan famosa? Porque era un espacio, una ventana, un espacio y tiempo de abrir a lo que sí se está viendo. No es que te compres toda la fantasía de la película, pero se había información directa o indirectamente que después se empezó a comprobar. Entonces, pues no te preocupes. Así es como nosotros vamos a ir recibiendo información. A veces se nos va a presentar en pequeños cambios o en pequeñas acciones que tengamos que poner mucha atención, o de plano cuando no entendamos se nos va a presentar en pantalla gigante y va a decir, mira, la película de tu vida, y te estás viendo reflejado y dices, ay, me identifiqué mucho con el personaje fulanito de tal. Ay, me identifiqué con la letra de esta canción. Ay, me identifiqué con la mentalidad de esta persona. ¿Casualidad? No lo creo. Bueno, seguimos con los planos. Después del plano 4 está el 5, que ya no quiere servir mi plumón, pero pues también puede ser un cambio bueno. Dejen cambio de plumón. Y entonces en el plano 5 o la 5ª dimensión, lo que vemos es la lógica, y cada vez que veamos un 5 lo vamos a relacionar con la lógica. Y bueno, me vas a preguntar, ¿pero qué lógica, Miriam? ¿La que yo le encuentro a las cosas? No, a la lógica universal. El por qué se tiene que comportar así o sí, siempre esa situación. El para qué se está presentando de esa forma. ¿Cuál es la lógica del universo? Porque si lo queremos hacer chiquito a lo que nosotros pensamos, acuérdense que tiene un techo. No avanza de ese techo. Pero si nos damos la oportunidad de adaptarlo a nuestro entorno, a la que nos está mostrando la realidad, se abren las posibilidades más allá. Y entonces puedes decir, pues sí, si lo veo desde la lógica universal, esto se me está presentando para... Y ya puedes empezar a hacer otro tipo de análisis y tomar conciencia.
Entonces, cuando te digan una conciencia en base a una dimensión 5D, es eso, en base a la lógica universal. Cuando escuchas ese término de una conciencia de 5D y no una de 3D, es eso, salirnos de nuestro caparazón y abrazar la realidad como es. Si sea en algunos aspectos cruda, difícil, que no te guste, o sea muy amable, muy apapachadora, pero solo tomarla como hechos, no como las polarizaciones que previamente expliqué, ¿va? Bueno, este es el plano de la lógica, el quinto, y luego tenemos el sexto. En el sexto, en este plano, es donde entran las infinitas posibilidades o los potenciales. ¿Qué es un potencial? Algo que todavía no se ha desarrollado, pero tiene la capacidad de ser algo grande, ¿no? Digamos que si lo quisiéramos ver en el punto físico o en el concreto, pues podría ser la semilla de un árbol. No te estoy diciendo qué árbol es, solo te estoy hablando de una semilla. El potencial es que llegue a crecer como un árbol, que llegue a tener todas las dimensiones que necesita, las características, a lo mejor la fortaleza, o que dé frutos, o que dé flores, lo que sea. El potencial es que crezca como un árbol esa semilla, ¿no? Pero ya cuando se le da el propósito y se sabe, es una semilla de, por ejemplo, un limón. Y entonces a lo mejor esa semilla del limón necesita ciertas características de tierra donde deba de ser plantada porque son los nutrientes que necesita para el desarrollo de ese diseño que es el árbol del limón. Ya es algo más específico, pero previo a eso era puro potencial. ¿Podría salir un árbol de esa semilla? Sí. ¿Qué factores se necesitan para que se dé? Pues es todo lo que necesita para verse que sí se dé esa semilla. Yo te estoy hablando que a lo mejor necesita cierta nutriente, cierto tipo de tierra, pero también va a necesitar cierto cuidado, cierta temporada de riego, cierta temporada en la que no se esté regando para no ahogar la planta y así sucesivamente hasta que llegue a tomar pues la altura o la fortaleza de un árbol y después tenga la capacidad de darte pues esas flores y después ese fruto, ¿no? Para que pueda completar su ciclo. No es solamente que porque sea la semilla ya es una veracidad de que sí se logre ser el árbol. Hay muchos factores que intervienen, entonces de igual manera para nosotros hay muchos factores que si no estamos conscientes que operan de acuerdo a la lógica universal, pues nos perdemos, nos podemos olvidar de nosotros mismos, nos podemos dejar de ver o dejar de ver lo que es importante para nosotros. Pero bueno, el plano 6, si te fijas cada vez más se va cortando los planos. Y en este caso entraría ahí la cuántica, el campo de infinitas posibilidades. ¿Por qué? Porque si te vas a lo que es la física cuántica, opera con otra forma diferente a lo que es la física tradicional, pero es comprobable. En el momento que es comprobable, entonces ya valida su existencia, ¿no? ¿Y qué es lo que te puede plantear? Que en ese campo, dependiendo cómo se ha observado, es el efecto que se va a obtener. Entonces te abre la posibilidad de que si tu observación es de cierto estilo, pues el desarrollo de lo que estés viendo va a ir en cierta forma, pero que si tú amplías tu mirada o cambias la forma en que se está observando esta situación, pues puedes abrir otras formas de resolverlo. Ayer en uno de los ejemplos que estaba pensando para esto era, por ejemplo, que quieres aprender a andar en bicicleta. Y el potencial está ahí, a aprender a andar en bicicleta. ¿Qué implica? Lo que tú quieras. Tienes diferentes opciones. Uno, pues que sea en una bicicleta fija, ¿no? Será una opción. Dos, que sea en una bicicleta que acabas de comprar. Y dentro de la que vas a comprar, pues que sea a lo mejor
una bici normal, o sea, una bici de montaña, ¿para qué la quieres, no? Dependiendo de dónde vas a hacer ese desarrollo de esa actividad. Otra es que lo hagas con equipo de protección, que si tienes tu casco, tus coderas, tus rodilleras, o simplemente te vas a un parque y te vas a empezar a darle por el pasto para tratar de amortiguar el impacto o de la caída en lo que vas aprendiendo en el pasto, ¿no? O que si tomas clases con un maestro o te enseña tu hermano o tu hermana que ya saben andar, o tu papá. Entonces, si te fijas, hay muchas posibilidades, muchas opciones en ese marco. Depende de ti cómo las observes y vayas eligiendo hacia dónde moverte, cómo se va a ir abriendo o cerrando ese campo de posibilidades. Y bueno, entonces llegamos al plano 7, que ya hablamos que es el origen, el todo y la nada. Entonces, estos planos todo el tiempo están interactuando en nosotros. Entonces, la forma lineal que nosotros vemos es para entender el tiempo. Es que el pasado puede ser ya el ayer. El presente es el momento actual en el que estamos viendo este video, y en el futuro pues podría ser que tú entres a YouTube y veas el video, ¿no? O que me mandes un mensajito y me digas, ay, como que sí entendí, pero me faltó este dato, entenderlo un poquito más, ¿qué me recomiendas? O me encantó la información o no me gustó, pero ese es el futuro, ¿no? Y nosotros lo vemos de esta manera lineal. ¿Por qué? Porque estamos experimentando poco a poco el paso del tiempo. Sin embargo, todo esto convive a la vez. Todo convive en el mismo tiempo. Y se pueden transponer unos a otros. Entonces, cuando nosotros alineamos nuestra conexión con el origen, estamos alineando esa conversación en un tiempo determinado, en un espacio determinado, con cierto pasado, presente y futuro determinados, ¿no? Pero que no se estancan, no es como esa fotografía que te hablaba al principio, sino que es como, tomé una foto, pero sigo tomando fotos de acuerdo a cómo se van dando los eventos. Y si eso te recuerda tomar fotos como se van dando los eventos, pues te puede traer a la mente una película. En sí, las películas, a final de cuentas, es una recopilación de fotos en un espacio y tiempo que te van a dar un video, ¿no? Así es como la estructura de la película. Fotos que, tomándose cuadro por cuadro, las unen, las ponen a cierta velocidad y te dan un video. Así también es la perspectiva en el espacio-tiempo que nosotros vivimos. Y bueno, recordando los planos que nos están rigiendo todo el tiempo, entonces sabemos que cuando hablemos del número 1 nos vamos a referir al ser, a la unidad, al concreto. Cuando hablamos del número 2 estamos hablando de los circuitos, de la energía. Cuando hablamos del número 3 estamos hablando de la mente o la percepción. ¿Qué es lo que estoy percibiendo de esto que se está llevando a cabo? 4 es el diseño. ¿Qué diseño está operando aquí? ¿Por qué tiene esa estructura? ¿Para qué sirve que se presente de esa forma? 5, la lógica. ¿Qué lógica universal está operando en esta situación? ¿Para qué se hace presente en mi entorno y en mi vida? ¿Qué es lo que me está brindando? ¿Qué es aquello que me quita mi paz? ¿Por qué me la quita? ¿Desde qué lógica está operando? ¿Desde la universal o la que aprendí en el trayecto? ¿Desde mi perspectiva está topada o desde la perspectiva de mi entorno, desde la lógica universal? 6, ¿qué posibilidades, qué potenciales hay ahí? Bajo esta situación, ¿cuál sería el potencial? ¿Cuál es el potencial que me llama más la atención? ¿Por qué me sentí identificada con esa melodía? ¿Por qué me sentí identificada con ese personaje o con lo que está transmitiendo cierta persona o con esa película? ¿Qué fue lo que conectó conmigo? Y 7, pues es el origen. Bueno,
Estos que vamos a estar normalmente trabajando de ahora en adelante son los conceptos básicos de cómo identificamos lo que se hace referencia a cada número. Si te fijas, no te estoy hablando como que es solamente el significado único que se le va a dar, sino como que es el parteaguas en el que te puedes basar para dar esa significación de lo que está pasando en tu realidad. Creo que por el momento lo voy a dejar hasta aquí para que no haya como un exceso de información. Ahorita que te recomiendo que te sigas hidratando, que descanses, que distraigas tu mente, que si tuviste dudas vuelvas a ver el videíto y vamos viendo cómo vamos a ir abordando este desglose. También te recomiendo que vayas a ver el video de derivación nocturna que tengo ahí en YouTube, que te puede apoyar cómo hacer esa conexión, porque si tú el día de hoy terminas de hacer esta actividad de ver el video, de tratar de comprender la información y antes de irte a dormir haces tu conexión con el original, con el origen, entregas toda esta información, se inicia ese famoso ping pong que te hablaba al inicio, donde tú actúas como un reportero y le dijeras al editor: oye, tengo esta noticia, esto es lo que pasó en mi día. Y le empiezas a platicar: me levanté, a lo mejor tuve una actividad de trabajar, regresé y vi este video y esto fue lo que venía explicándome en el video. Perfecto. Te vas a dormir. Y al día siguiente vas a poder ver qué fue eso que cambió, qué fue aquel detalle fino que cambió, y entonces eso te va a ayudar un poquito más a comprender tanto esta información como lo que esté en tu entorno. Y si tú pones como esta fecha como la fecha inicial de tus derivaciones y las llevas por esta primera cuarentena, vas a empezar a ver los cambios que está haciendo. Entonces te va a abrir tu percepción a esa lógica universal y entonces vas a ver lo que te decía, que cuando te pones a hacer como esta metodología, ningún día es igual al anterior, porque todo el tiempo estás haciendo ese reporteo, ese ping pong entre tú y el origen para que empiece a tomar forma, para que el origen diga: esta actividad ya la realizó, check it. ¿Qué más es lo que tiene que vivir? Tiene todo este listado. Bueno, se le vamos a ir presentando. Ahorita podría entrar esta actividad. Ahorita podría entrar esta vivencia. No lo tomes como que, ya me pasó otra cosa y ya me pasó otra cosa y ya estoy viviendo esto y no me gusta. No te polarices, porque a veces polarizándonos no vemos lo que tenemos que ver. Nos perdemos del mensaje y la riqueza de esta información que te está llegando en ese momento. Entonces, te invito a que empieces tu proceso de derivación y vamos a ir avanzando. Si te gustó esta información, confírmame para ver si empezamos a hacer como algo más técnico, o si necesito como bajarle lo técnico para ver si lo podemos adecuar más a tu entorno y en tu entendimiento. Y bueno, si tienes alguna otra situación que quite tu paz y quieras llevarlo a sesión, ya sabes, me puedes contactar medio de un mensaje a través de mis redes sociales. Estoy como Miriam Catalina en Facebook y YouTube, o como Miriam Catalina 157 en Instagram y TikTok. Mándame un mensajito y nos ponemos en contacto. Y bueno, antes de irme, que hoy vimos algo muy lógico, pero vamos a cerrar con un mensaje de nuestros seres asistenciales. Vamos a cerrar con la información que ellos nos estén brindando. ¿Qué te parece? Entonces, voy a traer lo que es el oráculo. Aquí lo tienes. Piensa en lo que quieres preguntar. Pide guía, pero pide guía hoy desde la lógica universal, de esa lógica que nos opera, esa lógica global convergente que tenemos derecho a saber, a experimentar, y ya sobre eso tomar la decisión de si nos gusta o no. Que si nos guste o no, pues es imparcial, porque de todas maneras opera en nosotros. Bueno, ¿ya estás listo? Tenemos la cartita y dice: potenciales en tu vida. Precisamente el plano 6.
Y nos dice, toma un nuevo potencial y ponlo en acción. Es una nueva etapa de experimentar rumbos nuevos. Eso que te da entusiasmo es tu rumbo a seguir. ¿Qué es aquello que estás practicando últimamente que dices, ya me muero porque sea esta hora o este día o que sea este evento porque quiero vivir eso? Por ahí hay algo que se está abriendo. Se abre una nueva puerta a atravesar. ¿Qué desafío te llegó? Porque también a veces pensamos que solamente cuando nos dicen algo nuevo tiene que ser algo que nosotros de nuestra propia perspectiva pensamos que es algo bueno, pero que desde la lógica es un desafío que tenemos que vivir. ¿Cuál es ese desafío nuevo que se presentó en tu vida en este año de desafíos, en este año 2023, que ahorita podría estar quitando tu paz, pero que si logras verlo con la lógica universal que le está operando, podrías respirar tranquilo y decir, tiene sentido el que esté viviendo esto. Tiene sentido el que se me haya presentado este reto. Oye, entendí el para qué lo tenía que presentar así. Bueno, y nos estamos viendo en otro video. Bye bye.